El problema no es la tecnología en sí. El problema son dos riesgos muy concretos que aparecen cuando se usan mal. Hay un dato muy interesante que me hizo detenerme cuando lo leí. Quiero comenzar por ahí. Un estudio realizado en 2025 por Herrera Escobar y sus colaboradores con 100 estudiantes de educación básica superior en Ecuador encontró algo que parece contradictorio. El 65% de esos estudiantes ya están usando inteligencia artificial para elaborar sus tareas, solos, sin que nadie se los pida y sin un profesor que los guíe. Lo interesante no es el número, lo interesante es el segundo dato del mismo estudio, el que casi nadie menciona. De ese mismo grupo, el 60% de los estudiantes dice necesitar alguna formación específica para saber usarla adecuadamente. O sea, no es que los estudiantes estén evitando el uso de la tecnología ni que estén siendo perezosos como comúnmente escuchamos. Es que la tecnología ya entró al aula y llegó antes que la guía. Y ahí es donde empieza la pregunta que quiero desarrollar contigo el día de hoy. ¿La inteligencia artificial está potenciando cómo aprendemos o está reemplazando silenciosamente el proceso que hace que realmente algo se aprenda? Mi nombre es Mateo Castro, soy psicólogo, maestrante en neuropsicología y educación y llevo un tiempo buscando evidencia sobre esto. No para darte una respuesta cerrada, sino para mostrarte por qué esta pregunta es mucho más matizada de lo que parece. Empecemos por la parte donde la evidencia es más clara y honestamente es más alentadora. Cuando hablamos de aprendizaje, uno de los factores que más influye en si algo se queda o no en la memoria es la frustración. Un estudiante que se enfrenta a un contenido que es demasiado difícil tiende a desconectarse, no porque no le interese, sino porque el cerebro prioriza salir de una situación que está generando demasiado malestar antes de seguir intentándolo. Acá es donde la IA muestra su punto más fuerte. García y Crespo, en un estudio realizado en 2025 sobre el aprendizaje personalizado, muestran que los sistemas de tutoría inteligente pueden ajustar la dificultad en tiempo real, según cómo va respondiendo la persona. Eso en términos prácticos significa menos frustración y más probabilidades de que el estudiante se quede realizando una tarea el tiempo suficiente para que haya aprendizaje. El mismo estudio señala algo que se suele subestimar: la retroalimentación inmediata. Te voy a dar un ejemplo. Tradicionalmente el estudiante hace un ejercicio y el error se corrige 2 semanas después cuando se hace la entrega del examen. Para ese momento el cerebro ya avanzó a otra cosa. La corrección llega tarde para el aprendizaje, pero llega a tiempo para la nota. Con IA generativa, ese error se corrige al momento. Y cuando el error se corrige mientras que la idea todavía está caliente en la memoria de trabajo, la probabilidad de que el aprendizaje se consolide es mayor. Así que hasta acá el panorama es positivo: personalización, motivación, accesibilidad. Pero aquí es donde la historia se pone un poco más interesante, porque toda esa ventaja depende completamente de cómo se use. La revisión de estudios que reuní para hacer este video, que incluye trabajos sobre el uso de IA en escuelas de América Latina, es bastante clara en algo que me parece clave. El problema no es la tecnología en sí. El problema son dos riesgos muy concretos que aparecen cuando se usan mal. El primero es la dependencia tecnológica. Y quiero explicarte esto desde la psicología porque el mecanismo es muy interesante. Cuando resolvemos un problema por nuestra cuenta, aunque nos cueste o aunque nos frustremos un poco, se activa un proceso llamado carga cognitiva germana, que en palabras textuales es el esfuerzo mental que usamos para construir conocimiento nuevo, no solo para completar una tarea. Ese esfuerzo, incómodo como es precisamente lo que deja una huella en el aprendizaje duradero. Esto no viene de las fuentes que reuní para el video, es un concepto ya establecido en la psicología educativa, pero ayuda a entender por qué el siguiente riesgo es tan pero tan importante. Chinchilla en 2026 lo describe con una imagen que me parece muy precisa. La IA puede volverse una caja negra. El estudiante pide una respuesta, la recibe, la copia y avanza. No hubo carga cognitiva, no hubo construcción de aprendizaje. Hubo, en el mejor de los casos, una tarea entregada y en el peor,
un vacío entre el resultado y el aprendizaje real. El segundo riesgo, también señalado en la literatura sobre IA en las escuelas, tiene que ver con el pensamiento crítico y con las preocupaciones éticas, especialmente sobre la privacidad de datos. Y eso me parece central. No hablamos de estudiantes haciendo trampa, hablamos de algo más sutil, la posibilidad de obtener un reconocimiento académico sin haber pasado por el proceso que se supone ese reconocimiento certifica. Y hay un tercer punto que casi nunca se menciona cuando hablamos de uso de la IA en educación y que a mí como psicólogo particularmente me interesa: la deshumanización. Aprender no solo es procesar información, también es debatir, equivocarse frente a otros, sentir vergüenza, superarla, negociar una idea con un compañero. Si toda la interacción se traslada a una pantalla que responde a todo, ok, perfecto, está bien, ese músculo, el de aprender con otros, no con un sistema, puede empezar a atrofiarse. Y esto me lleva a donde quiero cerrar. Chinchilla plantea algo que resume muy bien todo lo que acabamos de recorrer. El problema no es si usamos la IA o no. El problema es que seguimos pensando en la IA como algo de automatización, es decir, algo que hace la tarea por nosotros, cuando deberíamos pensar en la IA como una coagencia, es decir, algo que piensa con nosotros. El mismo autor describe que el rol como docente se está redefiniendo como un curador capaz de decir cuándo se puede utilizar, cuándo se debe pausar o cuándo se debe rechazar el uso de la IA. La diferencia entre por y con es la diferencia entre perder la capacidad y expandirla. Y ahí quiero proponerte un concepto propio construido sobre esta idea: la soberanía pedagógica. Soberanía pedagógica es tener la capacidad de decidir conscientemente cuándo usar la IA, cuándo pausarla y cuándo rechazarla. No porque nadie nos las prohíba, sino porque entendemos qué proceso interno estamos saltándonos cuando la usamos. Yo creo que esa soberanía no debería ser solo del docente. Creo que también le corresponde al estudiante y honestamente a cualquiera de nosotros que use estas herramientas todos los días, porque quizás la pregunta no es: ¿la IA ayuda o perjudica el aprendizaje? Quizás la pregunta real es: la próxima vez que abras la IA para lo que sea, ¿sabes distinguir en el momento que te está ayudando a pensar del momento que está pensando por ti? Si este video te hizo pensar en un estudiante, en un hijo, en ti mismo, probablemente valga la pena compartirlo con esta persona. Y no siendo más, te doy gracias por ver este video, te invito a que le des like si te gustó, a que compartas este video con las personas que creas que lo necesitan. Sígueme en Instagram si quieres ver, por ahí subo más contenido y nos vemos en una próxima vez.